Lo tenemos en línea a Mario Lozano, que es virólogo, además de todo lo que mencionábamos anteriormente. Mario, buen día. Claudia Durán lo saluda. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Claudia? Muy bien. Bueno, miraba su cuenta de Twitter, este hilo, en el cual usted asegura que ante la inminente avance que ha pasado, ¿no?, con la variante Delta en todo el mundo, Argentina de alguna manera ha retrasado exitosamente esta situación, porque usted incluso hace la comparación de lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en el mundo con esta variante, lo cual nos parecía una oportunidad muy buena para hablar con usted, sobre todo de estos detalles, ¿no?, en relación a la variante Delta. Sí, es así como decís vos. De hecho, el último continente que empezó a verse afectado por la variante Delta es Sudamérica, y dentro de Sudamérica, Argentina es uno de los últimos países que está siendo afectado por la variante. La verdad que efectivamente pudimos ver lo que pasaba antes en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Israel, con el ingreso de esta variante, y se tomaron medidas a nivel gubernamental que intentaron retrasar su ingreso, que entiendo que fueron exitosas porque evidentemente estamos recién ahora entrando en circulación comunitaria, cuando hay otros países que ya hace 2 meses que tienen circulación comunitaria de la variante, o un mes, incluso aquí en Sudamérica, como Brasil, por ejemplo, y Chile, que hace 3 semanas que ingresó, cada uno con características diferentes de respuesta, ¿no? Es interesante, digo, este análisis, porque también si tenemos que pensar un poquito lo que ha sucedido en el país y de acuerdo a la información oficial en relación a este tema, bueno, en las últimas horas más casos en Córdoba, la circulación que ya se está dando en Buenos Aires, digo, lugares muy específicos donde la variante Delta ya está haciendo su caminito. Sí, y va a ser, yo creo que de lo que sale del tuit, ¿no?, del análisis de lo que pasó en otros lugares del mundo, parece imposible detener el avance de la variante Delta, el reemplazo de las variantes que tenemos en Argentina respecto a la variante Delta. Son variantes que ya fueron en Brasil, ya el 70% de los casos son producto de la variante Delta, y Brasil tenía mayoritariamente previo a eso circulando la variante Gamma, la de Manaos, que es la variante mayoritaria en Argentina todavía hoy, y ya la reemplazó. Eso quiere decir que la variante Delta tiene capacidad de reemplazar a la variante Gamma. En Chile, que entró un poco más tarde, la variante Delta está empezando el proceso de reemplazar las otras variantes. Ya representa el 10% de los casos en la última semana, y bueno, es muy probable que siga en ese aumento. Ver el caso chileno es muy interesante para nosotros por 2 razones. Chile tiene al inicio de la variante, del ingreso de la variante Delta, una composición de variantes muy parecida a la Argentina. O sea, mayoritariamente es Gamma, la variante mayoritaria de Chile, pero tiene un porcentaje importante de Lambda también, la variante andina, igual que nosotros. Y además, el índice de protección vacunal por las vacunas, o sea, el porcentaje de población que está protegida en Chile cuando hace 3 semanas llegó la variante Delta, es muy parecido al que tenemos hoy en Argentina. O sea, estamos en una situación muy similar. Entonces, es muy probable que repitamos o tengamos un comportamiento similar de la variante Delta en los 2 países. ¿Qué es lo que sucedió? Se me ocurre pensar esto y preguntarle a usted en Israel, que fue, por ejemplo, el modelo a seguir, uno de los modelos a seguir en manejo de pandemia, después vacunación, y de pronto con esta situación que se da de avance de contagios en la variante Delta, y uno entiende o se pregunta por qué en ese país específicamente, si bien está pasando en otros lados, ¿por qué Israel, que fue muy ordenadito, si queremos definirlo de alguna manera? Sí, fue el país que más rápidamente vacunó a su población. Si bien no han llegado todavía a lo que llamamos inmunidad de rebaño, tienen un porcentaje muy importante de la población vacunada, y lo que han visto los médicos israelíes es que
aumentaron mucho los casos producto de la variante Delta, pero no han aumentado significativamente los fallecimientos, lo que ha pasado en todos lados. Claro. Y cuando uno analiza y desglosa los datos de personas internadas graves en Israel, hay muchas formas de analizarlo. Hay una forma muy rápida que a veces aparece en algunas noticias, y que es decir, por ejemplo, el 60% de los internados en terapia intensiva en Israel están vacunados. Claro, pero hay que eso es cierto estrictamente, sí, pero hay que comparar que el 90% de la población está vacunada, y entonces y si uno lleva ese dato hablando de adultos mayores, que son los que se internan, ¿no? Y entonces si uno lleva ese dato a diferenciarlo por edades o fundamentalmente por grupos etarios, lo que ve es, primero, claro, al haber tantos vacunados es lógico que haya más internados del grupo vacunal, y cuando analizás la protección, te sigue dando que las vacunas protegen alrededor del 90% de las personas para evitar la enfermedad grave. Mario, frente a esto que es inminente, que es nuevamente volver a la presencialidad en las escuelas, desde algunos sectores empezaban a decir, bueno, pero es necesario que los chicos estén vacunados, falta para eso, está clarísimo. ¿Cómo puede de alguna manera afectar o no la posibilidad de que haya mayor circulación del virus? Toda actividad que hagamos que tenga alguna posibilidad de encuentro entre personas puede generar distribución del virus, va a favorecer la distribución del virus, pero la realidad es que no podemos aislarnos al 100%, y que en estas condiciones en donde los casos vienen bajando y la cantidad de personas que vamos a encontrar que están contagiadas es menor en porcentaje, es razonable que nosotros vayamos a una situación de mayor apertura de actividades, lo que no quiere decir que vayamos a una situación de menor cuidado. Claro. Es importante que entendamos que nosotros podemos abrir más actividades siempre y cuando mantengamos la política de cuidado, el uso de barbijo, el distanciamiento social que se nos pide, la ventilación, o el estar en espacios abiertos, o si no bien ventilados, el lavado de manos, el aseo de los utensilios. Esas condiciones que hemos aprendido con tanto esfuerzo durante este año y medio de pandemia, no deberíamos relajarlas, porque si las relajamos, de esa manera van a aparecer los nuevos brotes de la enfermedad. O sea que tenemos barbijo para rato. Por ahora tenemos barbijo, digamos, no es muy difícil predecir cuánto tiempo lo vamos a usar, pero por ahora lo tenemos. Hay que ver qué sucede cuando lleguemos a una condición en la que, como decías vos, estén vacunados los adultos, pero también estén vacunados los menores y las menores de edad, y entonces tengamos más frenos terapéuticos, en ese caso, por la vacuna, a la circulación del virus, ¿no? Se ha criticado mucho cómo llevó adelante la pandemia, cómo manejó la pandemia el gobierno nacional. Y a mí se me ocurre hacer una comparación, digo, esto de lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Bueno, los tiempos fueron diferentes, pero en algunos lugares ya perdieron incluso la cuenta de las olas que llevan con pandemia, ¿no? Y nosotros estamos sorteando la segunda. Algunos dicen, bueno, puede haber una tercera, sobre todo por la aparición de la Delta. Pero digo, me parece que el balance, si nosotros hacemos la comparación, no es malo, ¿no? Digo, como ciudadanos y ciudadanas comunes, a mí yo le pongo como la ficha, siempre digo, bueno, no está tan mal, ¿no? Exactamente, no somos ni el mejor ni el peor de los casos en el mundo. A veces nosotros exageramos las situaciones, y sobre todo en estos tiempos políticos de elecciones se van a exagerar más. Pero la verdad es que hemos tenido algunos éxitos importantes en términos del manejo de la pandemia. La no saturación de nuestro sistema de salud no es una cosa que debe pasar por alto. Es importante, porque eso quiere decir que murieron muchas personas menos en Argentina de las que podrían haber muerto,
y al mismo tiempo Uh-huh. sabemos que al no saturar el sistema de salud somos de los países que menos retraso y que menos fallecimientos olvidamos de notificar. Y hay países que ahora con los que se nos compara, que tienen Uh-huh. cantidades similares de fallecimientos por cada 100.000 habitantes que nosotros, o por cada 1.000.000 de habitantes, depende de cómo se mida, pero que después con el tiempo vamos a ver que han disminuido, no han notificado todos los fallecimientos que tuvieron en función de la pandemia, Uh-huh. no porque los quieren esconder necesariamente, sino porque cuando los sistemas se saturan es muy difícil que los médicos y los efectores de salud logren notificar todos y cada uno de los casos. Bueno, usted es el experto, así es que el balance positivo, no estamos tan errados, pero lo queríamos consultar con usted, que es el virólogo en este tema. Mario, una última consulta, porque ayer la noticia era relacionado con la Sputnik. La noticia era, demostraron que los anticuerpos contra el coronavirus aumentan después de los 6 meses de aplicación. Digo, uno entiende que la cuenta que hace generalmente es disminuyen, y acá sucede lo contrario. Digo, es también muy positivo esa información. ¿Por qué pasa esto? Sí, en realidad el cuerpo va produciendo de a poco. Nosotros no producimos el máximo de anticuerpos inmediatamente después que nos inyectan la vacuna. Uh-huh. Es un proceso que lleva su tiempo, el cuerpo se adapta y va empezando a producir cada vez más. Cada vacuna tiene una curva diferente de producción. Sí. Claro que va a llegar a un máximo, y si no hay un refuerzo en algún momento, Claro. si no hay un refuerzo en algún momento van a disminuir. En todas las vacunas lo que se ha visto es que esa disminución es muy lenta, que durante más de un año después de haber sido vacunadas, las personas mantienen una cantidad de anticuerpos muy importante. Qué bueno. En Sputnik, la verdad es que las vacunas a vectores virales como Sputnik, como AstraZeneca, han sido muy muy buenas en este sentido, en el mantener un nivel de protección alto durante más tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, en Israel y en Gran Bretaña se ha visto que Pfizer tiene un mayor porcentaje inicial de protección que AstraZeneca, Sí. que es una vacuna a vectores virales como la de Sputnik, pero que es un poco menos eficiente que Sputnik, y que en el tiempo, a los 4 o 5 meses, el nivel de protección es muy similar en las dos. O sea que la de Pfizer disminuye un poquito, disminuye sin perderse el nivel de protección, ¿no? Claro, claro. Sigue siendo alto, pero AstraZeneca lo mantiene con mayor fuerza. Mario, un placer poder hablar con usted. Siempre nos aclara un poco las dudas que nos pueden surgir con el tema específico de la pandemia, con lo relacionado con el virus, así es que da gusto poder tenerlo en la mañana nuestra. Así es que muchas gracias. Bueno, de nada, hasta luego. Un abrazo grande. Mario Lozano, virólogo, hablando con nosotros en el programa, el secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quilmes y ex rector y profesor de la Universidad de Quilmes.